poquito del bautismo histórico. La vez pasada estuvimos hablando de ello, y es importante porque hoy día tenemos una gama de enseñanzas que están en el mercado y a muchos ha embolatado. Por eso nosotros tenemos que saber por qué somos Iglesia Pentecostal. El bautismo histórico proviene de la palabra latina baptismum, que significa sumergir, y es el rito de entrada o de iniciación en una de las religiones cristianas. Consiste en una ceremonia en que la persona es sumergida mediante el agua. El acto de realización del bautismo se denomina bautizo. En muchas religiones, las abluciones y los baños sagrados han sido frecuentes a lo largo de la historia, como símbolo de purificación o el inicio de una nueva vida. Los ritos de agua se usaron en Egipto, gracias hermano, en Babilonia y en otras religiones mistéricas. Para los de Mesopotamia, el rito de inmersión en los ríos significaba borrar las impurezas morales o rituales. Eso precisamente están en los libros mitológicos, que se iban a los ríos del Éufrates, del Tigris, allí sacrificaban a sus hijos, y en esa forma ritual, cuando la sangre corría así revuelta en agua, las aguas rojas corrían, entonces ellos creían que sus pecados eran perdonados, o sus creencias rituales, sus impurezas eran quitadas. Israel se quiso contaminar con ello. Dentro del judaísmo, ya en el Antiguo Testamento, la inmersión se practicaba para la purificación legal. Los esenios practicaban esta purificación tal como lo demuestran las piscinas purificadoras encontradas en las cuevas del Qur'án. Hay que tener en cuenta el significado del agua en otras culturas y en la Biblia, donde siempre aparece relacionada con la vida, la limpieza, la pureza, la purificación, la renovación de la vida y el renacer, la desaparición de vida pasada y el surgimiento de la vida nueva. Tal en el sentido del cristianismo, en el que el bautismo por inmersión significa a la vez la sepultura del que murió a la antigua vida de pecado y el renacer a una vida nueva. San Pedro agrega en la vida cristiana que el bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecado. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Le estoy leyendo aquí precisamente lo que es el bautismo histórico, podemos decir, del pasado, de los tiempos mitológicos. Entonces, el perdón de los pecados tienen dos connotaciones. Y esto es importantísimo que usted preste atención en este momento. El jueves estuvimos hablando un poquito y por falta de tiempo suspendimos la clase. Entonces,
Repito, el perdón de los pecados tiene dos connotaciones. Primero, fue dado, obtenido por Jesucristo personalmente. Nosotros sabemos toda la doctrina de la unicidad, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre se perdió en el Edén, y Dios desde aquel momento principió a buscar al hombre. Y Pablo dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? ¿Dándose algunas vacaciones aquí en el mundo antropológico? No, señor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces, Jesucristo es el autor de la salvación. Es decir, Isaías dice que yo, Jehová, soy tu único Salvador. Es decir, que no hay dos salvadores si vamos a hablar de lo que es la unicidad. Hay uno solo y es Dios. Y Dios se manifestó en carne. Dios en carne, llamado Jesucristo, le puede decir a alguien: tus pecados te son perdonados, y póngale el sello que sus pecados eran perdonados. Una alabanza para el nombre del Señor. La Biblia habla de un paralítico, que creo que es la que se leyó al inicio del culto, que viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? A ver, dígame, a ver, ¿qué les dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. La gente cavilaba: bueno, ¿y quién es este? ¿No es el hijo de María? ¿Y por qué perdona pecado? Si el único que perdona pecado es Dios. Pero ellos no sabían que Dios estaba en Cristo y que Dios se había convertido en carne. También en San Lucas capítulo 23 observamos allí cuando el ladrón de la cruz le dijo al Señor, porque fue una revelación. Escúchenme. Jesucristo es el velo de Dios en el mundo. Jesucristo, dice San Pablo, que fue Juan, que es el tabernáculo. Destruí este templo en 3 días, y estaba hablando de su cuerpo. En la cruz, ese cuerpo fue roto, y naturalmente el templo figurativo, que es el que estaba en Jerusalén, la cortina de separación fue rota de arriba abajo, y la gloria del propiciatorio pasó al lugar santo. Una alabanza al Señor Jesús. Y eso es una sombra, porque el verdadero cuerpo es el cuerpo de Jesucristo. Cuando el cuerpo de Jesucristo fue roto allí en la cruz, el vecino que estaba allí se dio cuenta, lo impartió la gloria, el poder que había en Cristo, y exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. De esas escrituras se basa mucha gente para decir que el bautismo no es una necesidad para ser salvo, que no hay necesidad que la gente se bautice para ser salvo. Escúcheme bien. Jesucristo, como creador de la salvación, Él le podía decir a quien Él quisiera: tus pecados te son perdonados, porque fue directamente Él que lo decía. Escúcheme bien.
Si usted que me está escuchando en esta mañana, cualquiera de los medios, si usted hubiese vivido en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba personalmente en su cuerpo de humano en la carne, en el mundo, si Jesucristo le hubiese dicho a usted, tus pecados te son perdonados, póngale el sello que sus pecados serían perdonados y no necesitaría bautismo. ¿Sí me explico? Pero ahora Jesús tenía que desocupar, tenía que irse, porque la Escritura dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Señor tenía que continuar porque Él tenía que sentarse en la silla del universo. Y Él lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tenía que subir precisamente y ocupar la silla del universo, y a Él está sujeto todo lo que tiene vida, toda la inercia y todo está sujeto a Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Una alabanza para el nombre del Señor. Pero cuando Él se iba, San Marcos capítulo 16 versículos 15 y 11 les dijo a la iglesia, a sus discípulos, porque ya Él terminó su obra aquí en la tierra, que Él tenía que pagar la deuda que nosotros teníamos. Él tenía que ser crucificado, Él tenía que vencer los enemigos del hombre, y después que Él terminó esa obra, tenía que continuar a los cielos. ¿Por qué? Porque Él es el que reconcilia las cosas que están en la tierra y lo que están en los cielos. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede allí? Que ya ese tiempo se terminaba, ya se terminaba. Ya el tiempo ese de perdonar pecado directo ya se terminó con la ira de Él. Entonces ahora les dijo a la iglesia, ¿qué les dijo? Y por todo el mundo. ¿Qué más? Predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, el que crea. Y póngase esa letra y fuere bautizado, será salvo. Un adverbio de qué? De afirmación. No dijo de pronto, tal vez, quién sabe. No, Señor, Él le dio una afirmación: será salvo. Una alabanza para... Hermanos, ¿por qué creemos que somos salvos? Porque hemos cumplido lo que Él nos ha dicho. Si Él se equivocó, le reclamamos a Él: no, Señor, usted dijo esto y nosotros hicimos esto. Una alabanza, pero como Él es Dios, Él no se equivoca. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Vamos a entrar aquí en unos análisis históricos. Haciendo un poco de historia, encontramos que este mandamiento de la predicación del evangelio y el bautismo se dio después de la resurrección de Jesucristo. Escúcheme, vamos a los tiempos. Si vamos a estudiar la suma de los evangelios, tenemos que entrar por días y por tiempo. Aquí, en este momento, vamos a entrar por tiempo. ¿Cuándo se dijeron las cosas? Haciendo un poco de historia, encontramos que este mandamiento de la predicación del evangelio y el bautismo se dio después de la resurrección, porque hubo 3 envíos. Escuchen. Pasados 10 días de la ascensión, es decir, Jesús duró 40 días con sus discípulos después que resucitó, y Él se fue, la ascensión. Después de la ascensión
pasaron 10 días. A los 10 días llegó el día de Pentecostés. Es decir, del día de la resurrección al día de Pentecostés pasaron 50 días. Y el día cuando Él ascendió, al día de Pentecostés, repito, pasaron 10 días. Llegó el día de Pentecostés en el cual nació la iglesia. Es decir, que el día de Pentecostés nació la iglesia. Por eso nosotros somos pentecostales. Pues ahí ese nombre pentecostal, ¿de dónde apareció? Ese es un gentilicio del día de Pentecostés. Apréndese usted por qué somos pentecostales. Porque esta doctrina, esta iglesia tuvo un nacimiento que fue en el día de Pentecostés. No sé si le interesará esta información. Entonces ese día de Pentecostés nació con 120 reunidos. Allí se predicó el primer discurso del Evangelio, donde se compungieron de corazón los oyentes. Y luego preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos varones, ¿qué haremos? La respuesta fue muy clara y evidente. Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Primero, arrepentíos. ¿Qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta es la base fundamental para la salvación. 3 importantes doctrinas: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. 3 doctrinas fundamentales. Algunos comentaristas de hoy día comentan que Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo porque a los judíos no gustaban del Señor Jesucristo. Vea esta teoría tan... Póngale usted lo que tú quiera ya. Que Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo que porque los judíos no gustaban. Figúrese que es el mensaje de la inauguración del nacimiento de la iglesia. Otros dicen que Pedro se equivocó al usar este nombre. Otro error más grande. Un día de esto vamos a desmenuzar esto. La historia bíblica nos muestra que todos los creyentes, a partir del día de Pentecostés hasta el año 325 después de Cristo, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, en el concilio de Nicea, se quiso cambiar la fórmula del bautismo por la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde apareció la supuesta cristiandad por el emperador Constantino. Constantino fue un hombre muy sabio. Fue uno de los que quiso terminar con la cristiandad, pero él se vistió de cristiano por medio de una revelación mitológica, que miró una cruz en el cielo y una voz le dijo: y por esta cruz vencerás. Y de allí se metió al cristianismo, pero un cristianismo desviado, porque de allí apareció la tal doctrina llamada la Santísima Trinidad. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? Hoy hay que notar una cosa.
El primer bautismo inicial de la iglesia fue en el nombre de Jesucristo. Después del día de Pentecostés, pasaron varios años. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con los días, con los meses y con los años. Todo no es así. Se cuentan que lo que los evangelios, los 4 evangelios escribieron, fue lo sucedido en 21 días de Jesucristo. Y Jesucristo predicó 3 años y medio aproximadamente, y solamente se escribió lo que sucedió en 21 días en 4 evangelios. Por eso Juan dijo que si se escribieran todo lo que Jesucristo hizo, los libros no podían caber en el mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Repito, hay que notar una cosa. El primer bautismo inicial de la iglesia fue en el nombre de Jesucristo. Después del día de Pentecostés, pasaron varios años y Felipe ascendió a Samaria a predicar el evangelio y bautizó a la gente que creyeron. Eso está busquen allí en el capítulo 8 del libro de los apóstoles, en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio y el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En el versículo 16 dice: porque aún no ha descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya la primera teoría fracasó, porque los samaritanos eran medio judíos, medio israelitas. Ahora le llegó la noticia años después, y ellos también se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Continuó históricamente. 11 años después del día de Pentecostés, pasó el evangelio a los gentiles en la casa de un centurión llamado Cornelio. Figúrese, del día de Pentecostés a la casa de Cornelio, la historia dice que pasaron 11 años. De aquí podemos ver lo que pasó en esta casa. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, y usted observa, gracias hermana, y usted observará que lo que Pedro habló allí fue el evangelio. El mismo mensaje que Pedro, los analíticos, ¿dónde están? El mismo mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés fue el mismo mensaje que predicó en la puerta de la Hermosa cuando sucedió el milagro. Y fue el mismo mensaje que Pedro predicó en la casa de Cornelio. Porque el evangelio es el mismo. La doctrina es lo mismo. ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de Jesucristo. Y ese mensaje se predicó en el día de Pentecostés. Se predicó en la gobernación, allá cuando llevaban los discípulos presos, y se predicó en la casa de Cornelio. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también entre los gentiles. Allí se desapareció la creencia que solamente los judíos eran los propietarios de la salvación.
Ahora el evangelio pasó a Samaria y ahora pasa a los gentiles, y los que fueron con Pedro se quedaron asombrados que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una alabanza para el nombre del Señor. Pues les oían hablar en lengua y exaltaban a Dios. Cuando Pedro vio este episodio, Pedro les dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos varios días. Es decir, que la misma doctrina del día de Pentecostés es la misma doctrina que pasó hacia nosotros los gentiles. Porque ahora ni hay judío ni hay griego, somos uno en Cristo el Señor. Una alabanza para el nombre del Señor. La misma sangre que lavó a los judíos nos lava a nosotros. El mismo nombre que fue invocado sobre ellos fue invocado sobre nosotros, porque no somos un pueblo extraño, sino la misma iglesia del Señor. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. 20 años después, en su tercer viaje misionero, San Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo a unos discípulos de Juan el Bautista en la ciudad de Éfeso. Figúrese, 20 años después. Dice en Hechos capítulo 19, búsquenlo para que vean que ahí está del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Una alabanza para el nombre del Señor. Mire, la aclaración es apostólica. Lo que Pedro declaró de Jesucristo entre los gentiles, hermano, esto es importante. Pedro era un señor judío, israelita. Los israelitas eran criados sin disciplina, amonestación de la Torá, es decir, del Pentateuco. Ellos tenían en su memoria las palabras históricas, las proféticas, todas estas creencias vamos a decir, de los profetas, como también de los salmos. Eso para ellos era popular, era muy conocido. Pedro, en la casa de Cornelio, en la casa del gentil, hace unas aclaraciones importantes para nosotros. Mire, lo que Pedro declaró de Jesucristo entre los gentiles, Hechos capítulo 10, versículo 43. De estamos hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Una alabanza para el nombre. Es decir, que la misión profética era señalar que vendría un ser, principiando desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y de allí en adelante principió una señal, que vendría un Salvador. Una alabanza para el nombre del Señor.
¿Y qué dice Pedro? De este dan testimonio todos los profetas, de los que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Hermano, aquí está una aclaración importante. ¿Cuántos quieren que sus pecados sean perdonados? Si Jesucristo estuviese aquí en cuerpo como estuvo en los días de los evangelios, le podría decir a alguien: tus pecados te son perdonados, y no necesitaba usted de bautizarse en el nombre de Jesús. Pero ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Escúcheme, del día de Pentecostés en adelante, y nosotros como iglesia tenemos este mandamiento y no lo podemos suplir por otro. Usted quiere que sus pecados sean perdonados, tiene primero que arrepentirse, luego bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Vamos al cierre del primer siglo, en los años 96 aproximadamente, 75 años después de Pentecostés. San Juan el teólogo les escribe a los del Asia Menor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12. ¿Qué les escribe? A ver, ¿qué les escribe? Os escribo. ¿A quién? A vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una alabanza para el nombre del Señor. Es decir, observemos que todo ese tiempo de la didache, todo ese tiempo que abarca de los apóstoles, desde el día de Pentecostés hasta el cierre del primer siglo, todos los creyentes de esa época fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. En el año 53, San Pablo les escribe a los hermanos de la provincia de Galacia, donde quedaba el centro general de los galos, y le decía, Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Sabe que Galacia quedaba en el Asia Menor? En el Asia Menor estaba el comando general de Napoleón, y solamente con vivir en el Asia Menor ya tenían una cédula gratis, ya tenían unas prioridades importantes. Con solamente nacer, vivir en el Asia Menor, por eso se proliferó el Asia. Y si la gente corrió hacia todas las culturas, hacia el Asia Menor, porque había muchos privilegios para el Asia. Pero ahora Pablo, observando aquellos privilegios, Pablo les escribe que hay otro mejor que lo que le ofrecía Napoleón. Ahora hay una cosa importantísima y mejor, y es que todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. A ver, un aplauso para el nombre del Señor Jesús. Figúrese, hermano, qué cosa tan importante en esta mañana. Mire, hermanos, solamente la palabra Napoleón en el Asia valía mucho. Es como la del César. Tenía tanto valor que lo colocaran en la moneda. En el tiempo de Jesucristo estaban los Césares, estampada la fotografía del César, y eso le daba valor a la moneda. En el tiempo de Napoleón eso fue igual. Se cuenta una fábula que había un soldado muy alto,
bien musculatura, pero era muy flojo. No rendían en la milicia. Un día lo iban a fusilar por flojo. No queremos gente floja aquí en el imperio napoleónico. Pero alguien le dijo: ¿por qué no vamos y lo presentamos al teniente para que él dé la orden? El teniente dijo: no, pasémoselo al capitán. El capitán dijo: pasémoselo al mayor. El mayor dijo: vamos a pasárselo al coronel. El coronel al brigadier al general. Y el general dijo: no, hay que llevarlo a Napoleón. Y lo llevaron a donde Napoleón. Vea mi emperador, este hombre soldado, lo íbamos a fusilar porque él no da rendimiento, él es muy flojo. No da ni para cargar el arma. Y Napoleón lo miraba de arriba abajo y le preguntó al soldado: ¿tú cómo te llamas? Y el soldado le dijo: yo me llamo Napoleón, el mismo nombre del emperador. Y dijo: hagamos un negocio, te quitas ese nombre y te suelto, que te vayas. Pero si continúas con ese nombre, tiene que ser como Napoleón, este que está hablando contigo. El hombre pensó en su nombre y de ese momento cambió. Fue uno de los mejores soldados, dice la fábula. Hermanos, yo no sé aquí quién será el creyente más flojo. ¿Quién será el creyente que no colabora con nada? Yo no lo sé. Pero cuando los demonios te miran a ti, te respetan, porque tú tienes ese vestido de Cristo en ti. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla. De pie, hermanos. Denle gracias al Señor en este momento. Cuando están contentos con ese nombre, ante ese nombre se doblará toda rodilla, hasta el mismo Napoleón y los Césares. Todo tiene que doblegarse ante ese nombre. Y lo importante para nosotros es que ese nombre está invocado sobre nosotros. Quien levanta su mano en este momento, oremos al Señor. Vamos a llamar a los hermanos que no son bautizados. Véngase, porque vamos a orar por ti, para que el Señor rompa esas cadenas que te atan, para que el Señor sea quien te... Hermano, yo creo que Dios puede hacer milagro en esta mañana. ¿Dónde están los hermanos que no son bautizados? Vamos a orar por usted. Alabanzas. Yo no sé, pero me dan ganas de brincar, porque esto está lleno de la presencia del Señor Jesús. Oh, ¿cuántos creen que hay poder ante ese nombre? Sí, Señor, vamos a orar por esta gama de personas. Hermano, el Señor Jesús está aquí en los fundadores. Yo no sé si hay un amigo que también se quiere unir aquí. Véngase, vamos a orar por usted. No mire su vida. Mire en este momento que hay un Dios, que es el Señor. Vamos a decir que hay Dios, el Señor, que te puede romper, deshacer todo impedimento. Estamos llamando a los amigos también. Véngase y únase a esta gama de personas. Hay una pila bautismal que está aquí nuevecita. Alabanza sea el nombre del Señor. Estamos esperando a aquellos ancianitos que vienen allá. Yo no sé si usted habrá entendido este mensaje. Hermano, escúcheme.
Salomón habló de 1000 mujeres. 300 son las reinas, 700 las concubinas. Son 1000, pero entre todas ellas está la paloma mía, la hermosa mía, la que lleva mi nombre. Y esas 1000, cuando llegaron a la presencia de Salomón, se doblegaron ante aquella princesa y le decían bienvenida, y le decían bienaventurada, y la alababan. Hoy día somos los despreciados, pero qué precioso sería el día del levantamiento de la iglesia. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, no tienes parte con la iglesia. Yo no sé cómo me llamará, pero así dice: la iglesia del Señor es la que lleva su nombre. A Pablo se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, invocando su nombre. Figure, bautízate, invocando su nombre, porque ese es el nombre. Pedro lo dijo, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allá vienen otros. Vamos, véngase rápido porque ya vamos a orar. Mire, un análisis, te lo voy a regalar. Escúchame. Si tú oras en el nombre de Jesús para comerte una comida, para salir de viaje, para que el Señor te guarde, tú invocas ese nombre. Tú invocas ese nombre para sanar un enfermo, para reprender un demonio. ¿Por qué no te lo invoca? ¿Por qué no te permite bautizar en el nombre de Jesús? Si tu vida vale más que otro. Es sencillo, un análisis que te lo estoy regalando. Sencillo. Aquí en los fundadores hay una pila bautismal. Ven que hay un pastor. Y yo creo que si no puedo, llamo a otros. Porque aquí es un centro que en esta mañana este mensaje creo que lo van a escuchar más de 50,000 personas. Una alabanza al nombre del Señor. Vamos a orar. Mire, vea cómo se ve la gente aquí, vea. Vamos a orar por ellos. Que Dios le quite lo que impide. ¿Qué le impide a una persona? Hombre sencillo que no se haya arrepentido. Primero, arrepiéntese. Bautícete en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La plataforma apostólica. Oremos al Señor. ¿Quién dirige esta oración? Amén. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos de una manera muy especial. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.